igual como les dije, ¿no? La separata. mm, a ver, un segundito. Un segundito, voy a colocarles en plataforma las fotos.
Jóvenes, una disculpa, se me había colgado el sistema. Se me había quedado la red y colgado el sistema. Ya está solucionado. Chicos, como les había dicho al comienzo de la clase, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la separata que les había enviado el día de ayer. No sin antes mencionarles que por favor tienen que marcar sus asistencias. Me ha marcado Guillermo y Terry, me falta el resto marcar su asistencia. Vamos a hacer nuestra separata, que es básicamente solo para marcar nada más. Solamente son algunas preguntas básicas, no son tan extensas. Vamos a poder desarrollarlo fácilmente, porque es el complemento de la clase anterior. En la clase pasada nosotros hicimos lo que fue magnitudes, la introducción, magnitudes fundamentales. Fuimos viendo una por una de las magnitudes: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, temperatura. Vemos las 7 en total. De esas 7 que hemos trabajado la clase pasada, nosotros el día de hoy vamos a trabajar en esta sesión lo que es el complemento, es decir, magnitudes físicas 2. Estas son las magnitudes físicas que nosotros trabajamos la clase pasada, las fundamentales: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia y temperatura. Nosotros vimos esas 7 y, como sabemos, las 7 son las más básicas de todas. Después, cuando nosotros las combinamos, obtenemos las derivadas. No solamente las combinamos en su proporción a ser masa, de repente, por ejemplo, en el caso de la velocidad, ¿no? En el caso de la velocidad es distancia sobre tiempo, que vendría a ser metros por segundo. En el caso de la aceleración, que es parecida a la velocidad, es metros por segundo cuadrado. Así que utilizamos las mismas magnitudes básicas, pero inclusive estamos utilizando cuadrados, utilizamos más fórmulas. Entonces vamos a desarrollar la separata del día de hoy, y para ello, justo aquí yo les he separado las magnitudes que tenemos, aquí están, que son, ¿no?, las derivadas, principalmente las que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? En el caso del área sería metro cuadrado, en el volumen metro cúbico, en la densidad kilogramo por metro cúbico, en el caso de la velocidad metro por segundo, aceleración, como le dije hace rato, ¿no?, metro por segundo cuadrado, rapidez angular radian por segundo, fuerza newton. En el caso del trabajo, que es joule, en el caso de la energía también es joule, ¿ya? Trabajo y energía, los dos son joule. Básicamente, trabajo y energía llevan la misma fórmula. Luego tenemos potencia, que sería watt, presión, pascal, carga eléctrica, coulomb, carga eléctrica, coulomb, tenemos frecuencia, que sería hertz, voltaje, volt, y resistencia eléctrica, que tenemos ohm. Vamos a resolver esta pequeña separata que tenemos el día de hoy. El día de hoy no tienen tarea, solamente tienen que marcar las alternativas y enviarme la fotografía. Si no pueden tenerlo impreso, sería bueno de que, si es que no lo pueden tener impreso, sería bueno de que marquen esas alternativas que les estoy colocando acá y las pongan en su cuaderno para que yo pueda colocarles su nota. Ya saben que todas las clases tienen una nota. Bien, la primera pregunta dice: ¿cuál de las siguientes magnitudes no es derivada? A ver, ¿cuál de todas esas de ahí no es derivada? Velocidad, fuerza, aceleración, tiempo o densidad. ¿Cuál no? Tiempo. Tiempo, exactamente. Tiempo no es tiempo. Tiempo es una de las fundamentales, ¿no? Bien, vamos a colocar acá su aspa. Ahí está. A ver, aspa. Eso, ahí está, tiempo. Muy bien. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física derivada? Dice la segunda pregunta. Temperatura, tiempo, velocidad, longitud o masa. ¿Cuál de todas ellas pertenece a las derivadas? A ver, les voy a colocar aquí el cuadrito al costado para que lo vean. Velocidad. Ahí está, así es velocidad. Velocidad está aquí, como pueden ver. Aquí está velocidad, aquí la mano, miren, velocidad. Entonces, vamos a ver el que sigue. Dice: en el sistema internacional, la rapidez se mide en... ¿La rapidez Metros cómo por se mide? segundo. Metros por segundo. La rapidez se mide en... A ver, vamos a ver. Aquí tenemos nuestro cuadro. La rapidez se mide en metros por segundo. Recordar que velocidad es lo mismo que decir rapidez. Aceleración es otra cosa. Velocidad se refiere a un tiempo constante. La velocidad y la rapidez es cuando tú te mueves en un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad o rapidez es cuando tú partes de un punto y continúas hasta otro constantemente. Eso se llama velocidad o rapidez. Aceleración es cuando tú le metes un pique a algún determinado punto y avanzas mucho más rápido. Por eso se llama aceleración, porque aceleras, aumentas la velocidad, aumentas la rapidez. O la disminuyes en todo caso también, porque también hay aceleración para detener un vehículo. Entonces aquí sería metros por segundo, que es la rapidez. Vamos a ver la pregunta número 4, que dice: en la unidad de fuerza, en el sistema internacional, ¿cuál es? Según la unidad de fuerza. ¿La fuerza cuál sería de todos ellos? Dígame.
Newton, aquí está, fuerza es Newton, así es. Fuerza es Newton, ¿ya? Ahí está, fuerza es Newton. Ahí le vamos a colocar fuerza Newton. Ahora, ¿cuál de las siguientes alternativas es una magnitud física derivada? Rapidez. La rapidez, así es. Masa, tiempo, pues obviamente son fundamentales. Longitud es fundamental y segundos es una unidad. Vamos a ver la pregunta número 6. Dice, ¿en qué alternativa no encontramos una magnitud derivada? La rapidez, la energía, la aceleración, la frecuencia o la intensidad corriente. ¿Cuál no es una derivada? Intensidad de corriente. La intensidad de corriente es una fundamental, exactamente. La intensidad de corriente es una de las fundamentales, entonces la intensidad de corriente no va, ¿ya? La intensidad de corriente no va. Ahora, si te queda la duda, rapidez, la hemos visto hace un rato, rapidez es lo mismo que velocidad. La aceleración, la hemos visto que es diferente de la rapidez. La energía, recuerda que es energía o trabajo, así que esa también es una magnitud derivada. Aquí está, mira. La energía, a ver, one second. A ver, la energía, como puedes ver aquí, la energía está acá, mira, energía o trabajo, acá está, mira la mano, ahí está, trabajo o energía es unidad de Joule. Y tenemos aparte la frecuencia está acá abajo, la frecuencia es Hertz, ¿ya? Luego tenemos la unidad de la energía en el sistema internacional, ¿cuál es? Aquí lo vimos, la unidad de la energía, ¿cuál era? Aquí está, energía, aquí está, energía, ¿cuál es? Aquí está, mira la manito. ¿La energía cuál sería? Joule. Se escribe Joule, se pronuncia Joule, ¿ya? Joule se pronuncia. Bien, otro dice, escribe verdadero o falso según la corriente, según la secuencia sea corriente. Pascal, ¿es una magnitud física derivada, el Pascal? Veamos aquí. Pascal. El Pascal es una unidad, aquí bien, No. es una unidad, es una magnitud física derivada. Es una unidad, no es una magnitud. Es una unidad, acá ves, aquí dice Pascal, aquí ves dónde está la manito, es una unidad. No existe magnitud Pascal, es una unidad. Entonces, esta de acá es falsa, ¿ya? Luego dice, ¿las unidades fundamentales son metro, gramo y segundo? Las fundamentales. Sí, en realidad las fundamentales son metro, gramo y segundo. Sí, son las tres, pero faltan más, pues son 7. Son 7 en total. Tenemos, y gramo tampoco es kilogramo. Tenemos metro, kilogramo, segundo, pero esas son las unidades fundamentales. Pero aparte tenemos más, que son esas que están aquí, mira. Esas que están ahí, metro, kilogramo, segundo, ampere, candela, Kelvin, mol, tenemos todos esos, entonces son 7. Y ahí solamente han puesto 3. Pues no, faltan, pues no, eso es falso, faltan 3, faltan 4. Luego tenemos, la fuerza es una magnitud física derivada, ¿eso es correcto? ¿La fuerza es una unidad física derivada? Sí, verdadero. Sí. Así es verdadero. Entonces, mi alternativa sería falso, falso, verdadero. Y acá está, mira, salió falso, falso, verdadero. Oh my God. Falso, falso y verdadero. Ok, en la siguiente pregunta te dice, escribe verdadero o falso según corresponda a la secuencia. La candela es la unidad, es la unidad de una magnitud física fundamental, la candela. ¿Será correcto eso? A ver, aquí ves las magnitudes físicas fundamentales. ¿La candela está dentro de ahí? ¿La candela es una de las unidades? Sí, acá está, miren, intensidad luminosa. Sí. En intensidad luminosa acá está la candela. Entonces, esta sería verdadero. Luego tenemos la cantidad de sustancia y la masa tienen la misma magnitud física fundamental. No existen dos cantidades que tengan la misma magnitud física fundamental. Pueden tener ecuaciones dimensionales similares, pero no tienen la misma magnitud de física fundamentales. La cantidad de sustancia es mol y la masa es kilogramos, son diferentes. Entonces ahí es falso, falso. El Newton no es una unidad de magnitud física fundamental. Falso. Así es, este es falso, correcto. Entonces la respuesta sería verdadero, falso, falso. No, falso, verdadero, falso, falso. Pero aquí no encuentro, a ver, espérate. Aquí dice el Newton no es una magnitud física fundamental. Eso es verdadero, el Newton no es. El Newton no es una magnitud física fundamental. Verdadero. El Newton es una magnitud física derivada. Entonces, si te dicen no es una magnitud física fundamental, eso es correcto, no es una magnitud física fundamental. Es una de las unidades de las magnitudes físicas derivadas. Ya es otro, presenta a otro bloque y aparte de eso es aparte de eso es um,
Un segundito, por favor, chicos. Nadie se vaya a mover. Un segundo. One second, please. Un segundo, por favor, nadie se mueva. A ver, un segundito, por favor. Bien, continuamos, jóvenes. Entonces, les comentaba, estábamos en la pregunta número 9, ¿no? Estábamos en la pregunta número 9. Estamos casi en nuestra parte, ¿no? En nuestra parte final. Ya estamos en la pregunta número 9. A ver, un segundito, aquí lo estoy presentando. Nos habíamos quedado, ¿no? En la pregunta número 9 habíamos dicho que la pregunta había salido verdadero, falso, verdadero. Era la alternativa A, ¿no? Bien, vamos a ver la pregunta número 10 y hay que analizarla con detenimiento. Hay que leer el enunciado primero. Dice, el calor es una energía en tránsito. Eso nosotros lo tenemos clarísimo. El calor es una energía en tránsito. Ahora, que se transfiere de un cuerpo que se encuentra a alta temperatura a un cuerpo que se encuentra en menor temperatura, al ponerse en contacto térmico. ¿Cuál es la unidad del calor en el sistema internacional? Ahora, tengan en cuenta esto. Nosotros para esto tenemos diferentes formas de verlo. Por ejemplo, si tu mamá agarra y te prepara un plato de sopa muy caliente, el que tiene el mayor calor es el plato de sopa. Si tú lo sostienes, automáticamente ese plato de sopa empieza a pasar el calor hacia ti, provocando un dolor intenso, porque tú solo tienes un tipo de resistencia hasta cierta cantidad de calor. Entonces, si tú sostienes el plato, te puedes quemar. Entonces, estamos hablando de que el calor es una energía en tránsito, que se transfiere de un cuerpo que se encuentra a alta temperatura, que en este caso sería el platón de sopa, a un cuerpo que se encuentra en menor temperatura, que en este caso serían tus manos. Ahora, al ponerse en contacto térmico, ¿cuál es la unidad del calor en el sistema internacional? En este caso, ¿de qué magnitud derivada estamos hablando? ¿De cuál de todas las magnitudes derivadas que podemos ver ahí? ¿De cuál de todas las derivadas estaríamos hablando? A ver, ¿alguna idea de cuál de todas ellas estaríamos hablando? De área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, rapidez angular, fuerza, trabajo, energía, potencia, presión, carga eléctrica, frecuencia, voltaje o resistencia eléctrica. ¿A cuál de todas nos estamos refiriendo? A ver, ¿alguna idea? Es a una de ellas nos estamos refiriendo específicamente cuando hablamos de transferencia de calor. ¿A cuál de todas puede ser? Estamos hablando de transferencia de calor, no en sí del calor, sino de la transferencia de calor, de cómo está pasando el calor de un punto a otro a través de energía. Entonces, ¿a cuál de todos nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo específicamente a la energía, ¿ya? Específicamente nos estamos refiriendo a la energía. Ahora, ¿cuál es la unidad? A ver, sin ver, ¿cuál es la unidad de la energía? Joule. El joule, exactamente. La unidad de la energía es el joule. Pero hay que tener en consideración lo siguiente, ¿ah? No siempre se utiliza el joule en todos los casos. Hay en algunos casos específicos, muy aparte, que se utiliza otra unidad, que la utilizan normalmente las personas muy corrientemente. ¿Cuál de todas sería? La que está ahí. Hay otra que también se utiliza para la energía, para el calor. ¿Cuál se utiliza aparte? En algunos casos específicos. ¿Cuál se utilizaría aparte del joule? El watt es para el voltaje. Otro. Estamos hablando de calor. Calor, ¿eh? ¿Lo ves normalmente en los empaques de comida?
La caloría, exactamente, la caloría. Porque ese alimento que tú vas a consumir te va a producir mayor cantidad de calor. Por eso es que ven que dice cal en algunos productos, por la cantidad de calorías que tiene. Uno de los alimentos que tiene más cantidad de calorías es la gallina. La gallina es uno de los que tiene más cantidad de calorías. Cuando la hierves, ese alimento te va a producir más cantidad de calor. Inclusive algunos toman el caldo de gallina bien caliente y empiezan a sudar. Entonces, es también utilizado la caloría, pero no en todos los casos, solamente en algunos específicos, sobre todo en el caso de los alimentos. Bien, como les decía, el día de hoy ustedes van a presentar este separata, ¿no? Con las alternativas que están ahí. Si es que no pueden hacer la impresión de la hoja, si es que no hay impresión de hoja, entonces solamente me mandan las alternativas, ¿no? Que es la 1 de tiempo, C velocidad, A metros por segundo cuadrado, 4 newton, 5 rapidez, 6 intensidad corriente, 7 joule. La pregunta número 8 salió falso, falso, verdadero. La pregunta número 9 salió verdadero, falso, verdadero. Y la pregunta 10, joule. Y también le ponemos por ahí entre comillas calorías. Bien, el día de hoy no van a tener tarea, el día de hoy no van a tener tarea, ninguno de ustedes, no va a haber tarea. Eso es porque quería comentarles de que la próxima semana probablemente vamos a tener una práctica chica en el curso de física. En el curso de aritmética nosotros sí mensualmente vamos a tener dos prácticas, probablemente en física y en química vamos a tener solo una. Entonces, la próxima semana probablemente vamos a tener nuestra primera práctica de física, así que hay que estar preparados. Para las prácticas de física no va a haber fotografías que enviar porque es para marcar nada más, es solo concepto nada más, ahí sí no va a haber fotografías. Entonces ya saben ustedes cómo rellenar su material por formulario, ya más o menos cada uno ya sabe más o menos cómo hacerlo. Y bueno, eso va a ser todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Solamente ha sido una clase breve y de repaso porque el tema ya lo hemos trabajado anteriormente. Ya me voy a ir despidiendo, sin embargo, quisiera mencionarles, como pueden ver en pantalla, que solamente me ha presentado su asistencia Guillermo Díaz, Terry Morales y Carlos Urbina. Me falta el resto, los que presenten su Valentina, falta que marques tu asistencia, ¿ya? Bien, jóvenes, eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias por su atención, ¿sí? ¿Hay alguna duda del tema de hoy? ¿Hay algo que no se haya comprendido? No, Ah, nada, ya. profesor. Un último detalle antes de terminar la videollamada, un último detalle que es muy importante. Chicos, yo sé que de repente puede parecer un poquito pesado, pero las magnitudes fundamentales, las 7, yo les diría que traten de recordarlas constantemente a las 7. Las derivadas les va a salir de las fundamentales, pero para que se te haga esto más sencillo, trata de estudiarte las magnitudes fundamentales y si puedes parte de las derivadas, pero principalmente las fundamentales, porque si por fuerza las fundamentales son más pocas, si es que tú no encuentras eso ahí, entonces tiene que ser derivada. Entonces por eso yo les recomiendo que traten de aprenderse las fundamentales, sí o sí. Las derivadas traten de aprenderlas poco a poco, pero las fundamentales sí traten así de aprendérselas rápido. Y las auxiliares, bueno, que también se utilizan, pero no se utilizan tanto, ¿no? Porque los auxiliares son dos nomás, ¿no? Ángulo plano, ángulo sólido. Radián, estereoradián, es fácil en realidad eso. Las otras son las que son un poquito más extensas, por eso es que yo les sugiero que traten de aprenderse las magnitudes físicas, las fundamentales, y vayan aprendiendo poco a poco las derivadas. Bien, jóvenes, eso va a ser todo entonces, por favor, no se deben olvidar de enviar sus evidencias. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, chicos. Nos vemos, muchachos. Valentina, no te vayas a olvidar, por favor, de marcar tu asistencia.